Buenas noches, hermanos. Dios bendiga sus vidas. Qué bonito, ¿verdad? Como el grupo de hermanos, hermanas, niños, bebés nos llevaron a través de esta gran noticia, de esa enorme bendición que tenemos y disfrutamos hoy en día. Nos llevaron a través de esas lecturas bíblicas, a través de estos pasajes que dan y alumbran, nos dan mucha luz en saber quién es la gran noticia de gran gozo. Y es el nombre del tema de esta noche, hermanos. Que Dios bendiga sus vidas, que Cristo pueda ser la luz que nazca en sus corazones en esta hermosa noche de Navidad. Voy a pedirles que busquen en sus Biblias, en el libro de Lucas, en el capítulo 2, versículos 8 al 20. Lucas capítulo 2, versículos 8 al 20. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas las cosas, estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Oremos. Mi buen Dios y Padre de gloria, gracias Señor, porque podemos celebrar en este día, Señor, conmemorar, Padre de gloria, esa gran noticia, Señor, que tú nos mandaste a tu Hijo Jesucristo aquí a este mundo, Señor, para que pudiéramos reconocer, Señor, nuestro pecado, para que pudiéramos reconocer, Padre, que necesitábamos de un Salvador. Gracias, mi Dios, por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque nunca nos has dejado y siempre te acuerdas de nosotros, los pecadores, Señor. Gracias, mi Dios, por este hermoso tiempo que estamos disfrutando. Ayúdanos, Señor, a siempre, Padre de gloria, no desenfocarnos de quién es realmente el motivo de la celebración de este día, Señor. Gracias por todo lo bueno y maravilloso que has sido con nosotros. Bendícenos, que tu palabra pueda llenar los corazones de todos aquellos que están aquí, Señor. Gracias, Padre de gloria, porque tú eres el quien nos da esta oportunidad de buscarte, esta oportunidad, Señor, de ir hacia ti. Gracias. Quédate con nosotros. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estaremos examinando lo que Lucas nos dice del nacimiento de Jesús. Nos encontramos aquí en el capítulo 2
del versículo 8, pero estudiaremos hasta el versículo 14. El versículo clave, hermanos, y quiero que vaya a su Biblia ahí en este pasaje, es el versículo 11, con el anuncio y el énfasis que hace Lucas, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Los personajes secundarios, obviamente, de este relato son los ángeles y los pastores. Incluimos a sus padres también, José y María, que se encuentran cuidando a sus rebaños, en el caso de los pastores. Pero aquí el personaje principal, hermanos, es el Salvador. Estas son noticias de gran gozo. Son las mejores noticias que jamás se hayan escuchado. Esas son las buenas nuevas de gran gozo, como dice este pasaje, que serán para todo el pueblo. Las buenas noticias son un Salvador que ha nacido, que salvará a los pecadores de sus pecados y una condenación eterna en el infierno. Esas son las mejores noticias que una persona puede escuchar, porque la Biblia declara que somos incapaces de salvarnos de esta condenación eterna. El Señor nos enseña en este pasaje 4 aspectos del Evangelio, de esta noticia de gran gozo, que es justamente lo que produce en nosotros para que adoremos a Dios aquí en la tierra y nos preparemos para adorar a Dios en los cielos por toda la eternidad. El bosquejo, hermanos, el primer punto es el anuncio de la noticia de gran gozo, del capítulo 8, versículos 8 al 10. El alcance de esta noticia en el versículo 10. Y Cristo es el Señor, la noticia de gran gozo. Y el cuarto punto que veremos, el cuarto aspecto, es el propósito de la noticia de gran gozo. Versículos 12 al 14. Veamos pues el anuncio de las noticias de gran gozo. El niño nace en un establo en completo anonimato hasta que llegamos a este relato. Y es que realmente no se había escuchado de este nacimiento, no se había hecho ningún tipo de algarabía hasta que llegamos a este versículo 8. Es este grupo de personas que no se esperarían que se escuchara el anuncio del Salvador del mundo. Dice el versículo 8, había pastores en la misma región. Estos hombres que realmente no tenían ni idea de lo que iba realmente a pasar. Pero ¿por qué a estos hombres? A pastores de ovejas. En el templo se ofrecían sacrificios a Dios, y esto era un cordero sin mancha, sin defecto, todos los días por la mañana y por la tarde en el templo. Esa era una práctica de los judíos. Y para poder proveer de corderos perfectos para este sacrificio, las autoridades del templo tenían sus rebaños particulares. Ellos criaban a estos pequeños animales con ese fin. Y sabemos que los sacaban a pastar a los alrededores de Belén. Es probable que estos pastores se encargaran de cuidar a los rebaños de los que se escogían estos sacrificios del templo. Pero es hermoso también pensar que los pastores que cuidaban de los corderos que sacrificaban en el templo fueron los primeros en ver al Cordero de Dios que había venido a llevar los pecados del mundo. A los hombres con el oficio más bajo en esa época, eran los más desafortunados, era el oficio más bajo en la escalera social, pero el ángel proclama las buenas nuevas de un Salvador a ellos. Pero a ellos realmente escogió el Señor para cumplir su palabra. Él mismo leyó en el libro de Lucas capítulo 4 versículo 17, puede buscarlo. Jesús mismo ahí está leyendo un pasaje de las Escrituras del profeta Isaías. En Lucas capítulo 4 versículo 18 en adelante dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos
y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cuando el Mesías venga, dice Isaías, que él vendría a los pobres, los quebrantados de corazón, a los cautivos, a los ciegos, a los oprimidos, en otras palabras, a los despreciados, gentes de lo peor. Y eso era algo que Jesús hizo siempre. Se juntaba con los pecadores, publicanos, con prostitutas. Vea que en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 10, dice de la siguiente manera: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Eso era justamente lo que había profetizado Isaías, a quienes había él venido. No fue anunciado a los eminentes, a los gobernantes, ni a sabios. Fue a estos, a los desválidos, que llegó el evangelio. En 1 Corintios 1:26, el apóstol Pablo llama la atención a los creyentes y les dice: vean entre ustedes a quienes ha llamado Dios. Versículo 26 de 1 Corintios capítulo 1 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, a lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esta es la manera de operar de Dios. Esto es lo que Dios escoge. Y en el capítulo 2, versículo 8, Dios escoge a los pastores. Y en esta época donde suceden estos acontecimientos, el oficio de pastor era visto de menos. No es que los pastores fueran de una ocupación indigna, más bien el mayor de los reyes mencionados en el pueblo de Israel fue un pastor de ovejas, el rey David. El Antiguo Testamento además exalta el pastoreo porque Dios mismo es nuestro pastor. Salmo 23 así lo dice. Y el Señor Jesús dijo que Él era el buen pastor. Pero los pastores no se distinguían en esa época, sino que eran sencillos, eran ignorantes en muchos casos, no poseían ningún talento o habilidad en particular, tampoco estudiaron para poder ser pastores. Habían aprendido de sus padres, de sus antecesores. No se les permitía participar en las cortes porque se les consideraba poco inteligentes para ser testigos en algunos casos. O sea, eran marginados y lo más menospreciado de toda la sociedad. Pero lo que el mundo desprecia, Dios lo utiliza. Y aquí vemos al ángel dar la noticia más grande a los menospreciados. Y ellos fueron testigos del más grande acontecimiento en la historia de la humanidad. ¿Por qué a ellos? Pues fue la voluntad de Dios. Fue su plan hacerlo, hermanos. Hemos estado estudiando las noticias de gran gozo en los ICRES. Todos recibieron un material. Y en la página 15 de nuestro estudio de estos 25 días aprendimos que Dios exalta a los humildes. En Lucas capítulo 1, versículos 51 al 55, en este hermoso cántico de alabanza, dice: hizo proezas con brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos, exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes, a los ricos envió vacíos, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de lo cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre.
Uno de los temas más importantes para Lucas en el relato de la Navidad es cómo Dios pone al mundo de cabeza por la forma en que Él decidió traernos salvación. Vemos este énfasis en el canto de María, una alabanza poética de gratitud y gozo por la encarnación de Dios en este bebé. Si somos redimidos por el Hijo de Dios hecho hombre, quien se humilló y asumió la pobreza para salvarnos, entonces la riqueza y el poder en este mundo, aunque pueden ser regalos de Dios, no son cosas tan valiosas como parece serlos. Quienes en su orgullo idolatran el estatus y los bienes de aquellos que se sienten superiores por poseer tales cosas que no pueden salvar, son humillados por el Evangelio y mostrados tan débiles como realmente son. El contexto en donde Él muestra más su gloria y también testifica de la atención de Dios hacia los pobres y débiles. Él, Jesucristo mismo, se hizo uno de ellos. Así que el Evangelio confronta a los soberbios, quienes en realidad son pobres, pues no pueden salvarse a sí mismos, mientras al mismo tiempo exalta a los humildes y pobres que pertenecen por gracia al pueblo de Dios. En otras palabras, que Dios decidiera encarnarse y nacer como el bebé de una virgen pobre en una ciudad sin importancia, cumpliendo sus promesas a una nación pequeña y conquistada y sin influencia global, revoluciona nuestra visión de la realidad. Nos muestra cómo nuestra era actual, donde reina el orgullo humano y su superficialidad, empieza a desvanecerse ante el sistema de valores del reino de Dios. No somos de este mundo, un reino en donde no somos bienaventurados los que se creen poderosos, autosuficientes y ricos, sino los que se reconocen pobres, los hambrientos, los que lloran y los que son perseguidos por causa del Evangelio. En ese mismo pasaje dice, en la misma región, en ese mismo lugar, ya que traemos en el contexto donde había venido a nacer el Salvador, en Belén. Y en esa misma región se refiere a los campos que estaban entre Belén y Jerusalén. Estos campos eran destinados para criar ovejas, muchos corderos, porque como habíamos dicho, se sacrificaban muchos en la época de Pascua. Recordemos que Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento se sacrificaban animales simbolizando el sacrificio final del Cordero, que no solo limpiaría el pecado, sino que lo quitaría, raería por completo del mundo. Y aquí en este punto los pastores fueron a ver a este Cordero que sería sacrificado. Acababa de nacer, se encontraba envuelto en pañales. Vea el versículo 9. Versículo 9. He aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor, gran temor. Y es obvio, después de un día cuidando las ovejas, los pastores se juntaban quizás en el redil, alrededor de una fogata, y esperaban que fuera una noche tranquila. Pero de repente una luz brillante los rodeó y con mucha razón tuvieron temor al ver al ángel. Y no es un ángel como lo pintamos hoy en día, ¿verdad? Como lo hermoso de Ian, que muy tierno ángel. No, hermanos. Ellos tuvieron temor porque era la gloria de Dios, el poder de Dios que estaba rodeándoles. Este acontecimiento no fue pequeño, es la gloria del Señor en todo su esplendor que les rodeó. Una noche tranquila pasó a ser una noche extraordinaria. Y es que estos acontecimientos fueron sucesivos. El ángel se presentó a Zacarías para anunciar el nacimiento de Juan el Bautista. Después aparece a María para anunciar a Jesús. A José, para anunciar a Jesús.
y ahora a los pastores también, pero todos ellos, hermanos, tuvieron gran asombro, gran temor. En el Antiguo Testamento la gloria de Dios se manifiesta siempre con un gran resplandor. La gloria de Dios la experimentaremos todos en su segunda venida. Mateo capítulo 24 versículo 30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Tuvieron gran temor, y es una reacción normal experimentar delante de la presencia de Dios en ciertas circunstancias temor, hermanos. Muchos en el Antiguo Testamento cayeron de rodillas ante su presencia. Muchos debemos tener temor ante su presencia. Proverbios capítulo 1 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Así que nadie puede estar tranquilo delante de la presencia de Dios. Un Dios vivo, un Dios que es fuego consumidor. Es temor el que debemos tener, un temor reverente, hermanos. Entonces vemos este anuncio de esta gran noticia. Hermano, ¿cómo te consideras en esta noche? ¿Tú has recibido esta gran noticia? ¿Ha llegado a ti esta gran noticia? ¿Tienes temor de Dios y puedes caer de rodillas ante esta gran anuncio? Vemos este segundo punto ahí en el versículo 10. El alcance. ¿Cuál es el alcance de esta gran noticia? Y digo gran noticia porque al final todos estos acontecimientos que sucedieron para que esta gran noticia se diera fueron muchos, hermanos, muchos. Y hay muchos acontecimientos que faltan para que tengamos el segundo adviento de la venida del Señor. Dice el versículo 10: pero el ángel les dijo: no temáis, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Serán para todo el pueblo. Los justos delante de Dios deben tener temor, pero no temor porque las noticias que traía el ángel eran noticias de gozo, no eran noticias de juicio, sino noticias de salvación. El ángel les dice: no temáis, no hay condenación. ¿Recuerdan en el libro de las noticias de gran gozo que hemos estado estudiando? En la página o en el día 6 aprendimos del tema para que andemos en el Espíritu. Dice Romanos 8, 1 al 4: por tanto ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La realidad del pecado supone al menos dos problemas básicos, decía el material, hermanos, para los pecadores. Uno, que estamos completamente condenados. Y dos, muertos en nuestros delitos y pecado. Y es decir, esto a causa de la caída. Hay una imposibilidad legal, moral, que nos impide acercarnos, obedecer y relacionarnos con nuestro Creador. Pero en Romanos, Pablo anuncia que nuestra condición de muerte espiritual y culpabilidad ante Dios ahora es cambiada por aceptación, perdón, libertad, vida y justicia. No hay condenación para los que están en Cristo. La ira, el juicio de Dios cayó sobre aquel que fue nuestro sustituto en la cruz. Él tomó el juicio, Él pagó por nuestros pecados. Entonces no hay condenación.
hermanos. No debe haber terror de la muerte. Debemos tener temor reverente, porque ahora nuestro Dios ya no es un juez para nosotros, sino nuestro Padre. Se le apareció a Isaac en Génesis 26, 24 y le dice de esta manera: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo. Esto no es un juez, esto es un padre. No te dejaré, no te desampararé. Por eso el ángel le dice a los pastores: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Si bien es cierto, el evangelio fue primeramente a los judíos, era también para los gentiles, para todos, y nosotros estamos incluidos allí. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación y a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Eres parte de este pueblo que ha recibido esta gran noticia? Considera esta noche, hermanos, unirte a este gran pueblo que ha recibido esta gran noticia y reconoce a este niño que nació en un humilde pesebre. ¿Quién es este niño? Cristo es el Señor de esta gran noticia. Cristo es el Señor de esta gran noticia. Este es el tercer punto aquí. Ve el versículo 11, hermanos. Esta es la gran noticia. Este es el énfasis de nuestras vidas. Es el énfasis de todos los días en nuestra mente, en nuestro corazón. No solo los 24 de cada diciembre. Dice que os ha nacido hoy, en aquel momento, en aquel tiempo, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Quién es este niño que impactó al mundo como nadie lo ha hecho jamás? El ángel anuncia, según este versículo, que este niño es un Salvador, que es Cristo y que es Señor. Un Salvador que es Cristo y que es Señor. Veamos estas características de estos nombres que representan o que presentan el carácter de Jesús. ¿Por qué un Salvador? ¿Salvador de qué? Esto nos indica que hay un peligro, una condición humana de la cual debemos ser rescatados. Y es que, hermanos, en el año 930 antes de Cristo, después de la muerte del rey Salomón, las 12 tribus de Israel se separaron. Recordemos que habían 12 hijos de Israel. Estos 12 fueron 12 naciones. Estas 12 naciones se separaron en tribus. 10 se fueron al norte, que las conocemos como las tribus del norte, y 2 se fueron para el sur, conocidas justamente así. Esta del sur es la que hoy conocemos como Judá. El reino del norte fue conquistado por Asiria, pero Nabucodonosor conquistó el reino del sur, lo deportó a Babilonia, y desde entonces el pueblo de Judá ha estado bajo los gobiernos de otras naciones. No había libertad para ellos. Después de los babilónicos fueron gobernados o conquistados por los persas. Después otra gran nación, los griegos, y después los poderosos romanos. Así que, como podemos ver, hermanos, los judíos eran esclavos en su propia tierra que Dios les había dado para saciar, para comer. Por eso ellos esperaban con gran expectativa recibir noticias de gran gozo, una noticia de gran gozo. Pero todo esto que les aconteció a esta nación son consecuencias de su pecado, de su desobediencia constante al Señor. Y es aquí donde nos encontramos en Lucas, donde estos pastores fueron escogidos para recibir esta gran noticia. Entonces, para entender por qué la necesidad de un Salvador, que es Cristo, debemos contrastar toda esta historia con el más terrible de los sucesos que jamás le ha acontecido a la humanidad. Fue la entrada del pecado en el mundo. Un día de oscuridad que se extendió a toda la humanidad.
y que nos ocultaría de la luz de Dios, con quien tendríamos una comunión eterna. Recordemos que todo lo que Dios hizo fue bueno en gran manera. Todas las necesidades físicas, espirituales estaban plenas y satisfechas. No había enfermedades, ni estómagos vacíos, no había malas hierbas, espinos. El hombre y la mujer vivían en una unión perfecta, plena. Tenían buena comunicación, no había lucha por el poder, no había venganza, recriminación, no había culpa, vergüenza o rebelión contra la autoridad. Había entendimiento, había amor. No había lucha con la identidad de género como lo hay hoy en día. No había ansiedad, depresión o adicción. No había miedo de lo que podía suceder en el futuro. Había una perfecta comunión con Dios. Le obedecían, le amaban. Había deleite en su presencia. No había nada que confesar, de lo cual arrepentirse. Todo era perfecto y realmente inimaginable. Pero aquel que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios faltó a las leyes de Dios. Génesis 3:6. Eva comió y dio a su marido, y así toda la creación sufrió un colapso y todo fue arruinado. Todo vino a ser malo en gran manera. Perdimos al Creador y nos perdimos a nosotros mismos. Pero Dios, que es luz y habita en luz, como lo leíamos, apareció en el huerto. Y el hombre y su mujer huyen de la presencia de Dios. Las hojas que cubrían su pecado no eran suficientes para escapar de la ira de Dios, de aquel que es santo, 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 y sus ojos son como llama de fuego. Nada los podía ocultar. Dios juzgó a Adán y a Eva y los echó del huerto de Edén, y de ahí en adelante todo estaría dominado por el pecado. Un mundo donde las personas buscarían adoración para ellos mismos. Personas que buscan ser servidas y odian servir, quejándose, alimentando falsas ilusiones de autoridad y autosuficiencia. Un mundo en donde el miedo, la culpa se convertiría en una experiencia normal de la existencia humana. La armonía con Dios, con nuestro prójimo y con nuestro entorno se rompería. Nuestro deseo de control sobre los demás sería nuestro diario vivir. Sin embargo, hermanos, aunque Dios nos expulsó de su presencia, nosotros no corrimos la misma suerte que los ángeles que pecaron, sino que en su gracia infinita Él nos extendió su misericordia. Nosotros salimos del huerto del Edén con una promesa: un Salvador que nos rescataría y nos llevaría nuevamente al paraíso perdido y nos reconciliaría con nuestro Creador. ¿Recuerdan la primera lección del libro que hemos estado estudiando? Génesis 3:15. Es la promesa. Él es el aplastador de serpientes. Él no nos desechó por completo, sino que fue condescendiente al mantenerse cerca de nosotros. Por eso en su momento y en su tiempo envió a un Salvador. Muchos no saben de esto porque no lo anunciamos. Hay un peligro que está amenazando a todos y muchos no se dan cuenta, tienen sus ojos cerrados, no saben que van a ser condenados. Creen que son cuentos. Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces sí es necesario un Salvador, el cual es Jesús. Su nombre es Jesús, un Salvador que os ha nacido en la ciudad de David. Ese es el nombre que le dio Dios por medio del ángel a José en Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Desde el comienzo aquí en la tierra, este niño era muy especial.
no era cualquier niño, era el Salvador, el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo, vino a dar perdón de pecados. Lo que nos separa de Dios, hermanos, es el pecado. En Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa era la misión de este niño. Fue la misión de este niño. En primera de Juan 4:14 declara lo siguiente: y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Jesús no simplemente vino a darnos ejemplo de virtud, no vino a demostrar amor y paciencia, aunque fue un ejemplo en todo, en eso. Pero Jesús vino por sobre todo como Salvador de este mundo caído. No a rescatarnos de nuestros problemas, necesidades, enfermedades, o rescatarnos de situaciones que pasamos. Jesús en Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si Jesús te da la fuerza para que superes estas cosas que son secundarias a su propósito primordial de salvarnos de nuestros pecados, si Él te da esa oportunidad, hermanos, no desaproveches esta gran noticia, no desaproveches el salvarte de tus pecados. Pero hay muchos que creen que lo tienen todo y que no necesitan un Salvador. Muchos dicen: no lo necesito. La razón principal por la cual vino Jesús es para salvar a los hombres de su condición de pecado. Y ese es el problema fundamental del ser humano, para cual necesitaba una solución, la ira de Dios estaba sobre él. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos separados de Dios por el pecado. El alma que pecare, esta morirá. Por eso necesitamos un Salvador. Por esto era necesario que se anunciara a este niño nacido como un Salvador. Si hablamos de un Salvador, debemos anunciar también por qué la necesidad de un Salvador. Y es por la necesidad de que somos pecadores. No vayamos por ahí diciéndole a la gente: Jesús te ama. Jesús le puede ayudar para su problema. Si bien es cierto, esto también es real, pero si no le haces ver el problema real en su vida, su pecado, y que va a una muerte espiritual eterna, que su alma va directo al infierno, entonces no estás mostrando al verdadero Salvador, no estás mostrando el verdadero significado de la Navidad, un niño que nos vino a salvar de nuestros pecados. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la verdadera necesidad de un Salvador. Hay que presentar el evangelio completo. Estamos muertos en delitos y pecados y no nos podemos salvar. Por eso celebramos el Adviento. Y esto fue la introducción en la página 3 de este estudio de Noticias de Gran Gozo. ¿Qué es el Adviento? La palabra viene del latín adventus redentoris, que significa venida del Redentor. Eso es exactamente lo que se busca celebrar y recordar en este tiempo. Siempre ha sido visto por los creyentes como una temporada especial para meditar en el misterio de la encarnación de Jesús y gozarnos en lo que significa, y así preparar nuestros corazones para gozarnos más en Dios. Esta realidad que el Hijo de Dios se hizo hombre para redimirnos y darnos vida eterna junto a Él, lo cambia absolutamente todo. Nos muestra hasta qué punto el Dios infinito en gloria
fue capaz de descender por nosotros para luego elevarnos junto a Él. Nos muestra que el regalo más grande que Dios decidió darnos, cuando más bien merecemos el castigo eterno por nuestros pecados, es Él mismo. Este es el mensaje esencial de la Navidad. No es nada de lo que estamos pensando en este momento. ¿A qué hora va a terminar el pastor? Los cohetes, los tamales, las torrejas, la fiesta, la cena. Espero la hayan preparado todo, hermanos, y estemos listos. Tuvimos toda la mañana para hacerlo. Todo esto es bonito, disfrutémoslo, pero no olvidemos a Cristo en esta Navidad. Este es el anuncio de Lucas 2:11. En Hechos 2, versículo 12 dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús es el único camino, el único que da salvación. Él además es Cristo, es el Cristo. Y este es un título exaltado, Cristo el Mesías. Este bebé es Cristo. La palabra Cristo es la palabra ungido en el Antiguo Testamento. Este título es para personas específicas. Este título era reservado para una persona de alta posición, un rey o un profeta. Y aquí la palabra Cristo es el ungido. Jesús es el ungido para ser el rey sobre todos nosotros y sobre todo el mundo. Lucas 1, 32, 33 dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aleluya, hermanos. Jesús es descendiente de la línea de David. Así lo presenta Mateo en su genealogía, de sangre real, y lo presenta como rey. Habla mucho de un reino que vendrá, y que el rey de este reino es Jesucristo. Jesús es el rey y establecerá su reino para siempre. Eso lo vemos en Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Amén. Entonces todo esto se encierra en esta palabra: Cristo, el ungido Rey para nosotros. Otro nombre para este niño que estaba envuelto en pañales es la palabra Señor, el Señor. Ve ahí, el título Señor implica honor y también implica autoridad. Cuando uno se dirige a una persona como Señor, estamos mostrando respeto. Aunque algunos aquí no queremos que nos digan así todavía, ¿verdad? Señores, yo soy uno. Señor, porque a veces nos ven viejitos con canas blancas, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, aquí la palabra Señor nos muestra ese título de autoridad. Entonces esta palabra incluye respeto, honor. Cuando el ángel le da este título a este niño, lo que está diciendo: este niño es Dios. Este niño es Dios. Es mucho más que un significado humano. No es lo que nosotros pensamos como Señor. Esta palabra, cada vez que se aplica a Cristo en el Nuevo Testamento, significa deidad, que Él es Dios. Cuando decimos nuestro Señor Jesucristo, estamos diciendo justamente nuestro Dios. La palabra Yahweh es traducida muchas veces en el Nuevo Testamento como Cristo ungido. Señor implica que Jesús es el mismo Yahweh, Dios mismo. Decir que Jesús es Señor es confesar que Jesús es Dios. Y esta es la doctrina básica del cristianismo. Jesús es Dios. Todo aquel que no confiese esto o enseñe de otra manera esta verdad central es maldito, dice Gálatas.
es otro evangelio, es un falso evangelio. Romanos capítulo 10 versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es vital, es clave creer esta doctrina. Hay sectas que no creen que Jesús es Dios. Hay quienes no creen que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si niegan esto, están errados, equivocados. Así que si hay alguien que niegue que Jesús es Dios, que Él es el Señor, esa persona no es cristiana. Por lo tanto, no puede ser salva. Jesús dijo: yo y el Padre somos uno. Bien, el ángel proclama las noticias de gran gozo, y estas noticias son para todos, y que esta salvación se encuentra en una persona, en Cristo el ungido, el Señor, el Salvador, que es Dios. Esto es lo que el ángel está anunciando en este niño que está envuelto en pañales a los pastores, y esta era la señal para ellos. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Esta señal no tenían que pensarla, analizarla, descodificarla, no tenía ninguna clave, era simple y sencilla. Hallaréis al niño envuelto en pañales. ¿Qué tenían que buscar los pastores? Al niño envuelto en pañales, en lienzos. No era nada extraordinario, pero sí había algo diferente y extraordinario en esta señal, hermanos. Era un niño acostado en un pesebre. Ningún recién nacido está acostado en un pesebre, un lugar donde le ponen de comer a los animales. Ningún niño nace en un lugar con animales a su alrededor. Eso es extraordinario. El Salvador del mundo, el Cristo, el Señor, el ungido Rey, había nacido en un pesebre. Eso sí era algo impensable. Esto nos deja claro lo que dice el pasaje de Filipenses capítulo 2 versículos 6 al 8, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, un niño en un pesebre, y estando en la condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús nació como uno de nosotros, y esta forma nos muestra su humillación. Ese es el Cristo, ese es nuestro Salvador, ese debe ser nuestro Rey, ese debe ser el motivo por el cual nos reunimos cada vez en nuestros hogares, en las casas, en los jóvenes, con los niños. El motivo es ese gran Rey. Hemos visto el anuncio de las noticias de gran gozo, el alcance de la noticia de gran gozo. Jesús, el Cristo, que es la noticia de gran gozo. Y vemos por último, hermanos, el propósito. ¿Cuál es el propósito de que este ángel y estas multitudes de ángeles nos dieran esta gran noticia? El propósito de esta gran noticia de gran gozo. Vean el versículo 13 y versículo 14. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Aquí vemos el primer canto, hermanos, de la celebración del nacimiento del Salvador del mundo. Aquí vemos el primer himno de Navidad, y lo celebraremos eternamente, lo debemos cantar eternamente. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El día 23, hermanos, o sea ayer, lo tienen bastante fresco ustedes.
en la página 45 del libro que estamos estudiando, Las Noticias de Gran Gozo, hay un cántico celestial. Y dice: en la antigüedad y hasta décadas recientes, la llegada de un rey o una reina que visita otro país o llega a su palacio era considerado un evento significativo. Era una ceremonia muy importante, con cánticos, decoraciones de gala y multitudes esperando con expectativa desde lejos para ver al rey o a la reina. Sin embargo, por más importante que sea toda entrada real en esta tierra, ninguna de ellas se comparará al anuncio de aquella noche cuando nació el Rey del universo. En la Biblia encontramos la obra escrita por Dios, que poco a poco fue revelándose en sus páginas hasta que en ese momento por fin se abrieron las cortinas que guardaban el gran misterio. Cristo el Rey tomó forma de hombre, siendo completamente Dios para traernos salvación. Aquí vemos el propósito por el cual se nos dan estas buenas noticias. Todo lo que hemos visto durante estos 24 días, noticias de gran gozo. La meta suprema por la cual nació este bebé en un pesebre, el fin para el cual Dios se encarnó en este bebé. Lo más grandioso en estos versículos es la gloria de Dios. El propósito de todo el universo es la manifestación, la exaltación de la gloria de Dios. Ese es el propósito final de la redención. Si bien es cierto que Jesús vino a salvar a los pecadores, ese es el propósito principal. Pero aquí vemos un propósito aún mayor, más elevado, que está sobre todo esto: es la gloria de Dios. Todo pecador salvado irá al cielo y se unirán a las multitudes de ángeles y darán toda la gloria a Dios. Este es el fin de todo. Este camino de humillación es para ser exaltado. Filipenses 2:9 al 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En la tierra y en las alturas, en los cielos. Y dice el versículo 11: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Lucas dice: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Una multitud de ángeles, no dice cuántos, solo dice multitud. Y cuando se habla o describe algo de esa manera, es algo que no se puede contar. Apocalipsis capítulo 5 versículo 11 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Aquí vemos a Juan con una visión de estos ángeles, que eran millones de millones. Era imposible de contar, y aquí Juan dice que eran muchos millones. Imagínense a los pastores. Quizás un ángel no les causaría tanto asombro, pero esta cantidad de ángeles cantando y alabando a Dios les causó terror. Por eso el ángel les debe decir: no tengan miedo. Estos ángeles estaban diciendo lo que hacen los ángeles siempre: glorificar a Dios por el nacimiento de un Salvador. Y los ángeles se alegraron por la gran obra de Dios al enviar a este bebé para salvar a los hombres, a los pecadores. Este es el canto de la gloria de Dios. Lucas 15:10 dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Esa es la alabanza de los ángeles. Los ángeles alaban a Dios porque entienden que Dios ha provisto a un Salvador para el hombre. Repentinamente apareció una multitud con el ángel. La gloria a Dios en los lugares más altos y en los lugares más bajos.
de la tierra. Y en la tierra, dice este versículo 14, paz, buena voluntad para con los hombres. Otra mejor traducción sería y paz en la tierra entre los hombres en quien Dios se complace. El día 23, hermanos, el cántico celestial de este libro de las noticias de gran gozo. En la página 45, ¿qué cantan estas multitudes de los ejércitos celestiales? Un cántico que da gloria a Dios, porque Él ha traído paz a los seres humanos. Esta paz es la que disfrutamos con Dios, ya que hemos sido perdonados en Cristo al arrepentirnos de nuestros pecados. Su complacencia en nosotros hace que no quedemos como enemigos o simples curiosos que observamos al Rey desde la distancia, sino que ahora nos unimos al cántico de la llegada del Rey, siendo nosotros sus hijos e hijas. Por lo tanto, oremos para que Dios nos permita entender y cantar también que el Rey vino por nosotros, porque el Padre le plació darnos salvación en Cristo. Gloriosa gracia del Rey. La paz, hermanos, aquí se refiere a la paz que viene como resultado de la salvación. Esa paz que Dios ofrece es una paz vertical, es una paz con Dios. Esa paz que había sido destruida allá en el huerto del Edén, en Génesis capítulo 3. Hechos 10:36 dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Las buenas noticias de la paz no son buenas noticias de paz entre los hombres, son buenas noticias que el hombre muerto en delitos y pecados, enemigo de Dios, puede gozar de la paz con Dios. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que tenemos que celebrar esta Navidad, que tenemos paz con Dios, no hay condenación. Cuando los ángeles dicen gloria a Dios en las alturas, debe ser nuestro himno de todos los días, glorificar, exaltar a Dios. El estado de enemistad y guerra entre Dios y el hombre se terminó. Dios estaba airado con el hombre y solo por medio de Jesucristo tenemos paz. Estos hombres y mujeres que gozan de paz con Dios son aquellos en los cuales Dios se complace, aquellos que han recibido la gracia de Dios. Solo aquellos a los que Dios se ha complacido en dar salvación, no los que han hecho méritos u obras, solo aquellos a los cuales Dios ha escogido por mera gracia es que tienen paz con Dios. Dice Efesios 2:8, ustedes lo saben, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es de Dios. Si tú has recibido la gracia de Dios, el favor de Dios, has recibido la paz de Dios y eres uno de los cuales Él se complace. La salvación no tiene nada que ver con nosotros, no hicimos nada para merecerla. Todas las bendiciones espirituales son por el designio de la voluntad de Dios. Si no fuera por su misericordia, que intervino por los pecadores, enviando a su Hijo, todos fuéramos directo al infierno. Primera de Corintios, lo leímos, 1:27 dice que 30, dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Los ángeles entienden esto. Solo Dios se lleva toda la gloria. Lo más importante de esta noticia es que nació un Salvador que trajo paz entre Dios y los hombres. Y si tú todavía
estás enemistado con Dios, amado hermano, amigo. Un día como hoy se nos dio esta gran noticia que es para todos aquellos en los cuales Dios se complace. Así que esta noticia es para todos. Y quiero terminar con esto. Un hermoso canto que no había tenido la oportunidad de detenerme a pensar, a meditar en él. Dice: oh ven tú que eres infiel, ven frágil y débil, ven que solo no estás. Oh ven si estás cansado ya de orar y esperar. Ve lo que ha hecho Dios. Él nació, Jesús nació por ti. Oh ven triste y herido, ven tú que has temido, ven, prueba su gran amor. Oh ven lleno de culpa, ven, no huyas más de él. Ve lo que ha hecho Dios. Él nació, Jesús nació por cada uno de nosotros. Buen Dios, gracias por esta gran noticia. Gracias por lo que has hecho. Gracias porque podemos decir gloria a Dios en las alturas. Gracias porque tú nos has redimido de nuestros pecados. Tú nos has limpiado, Señor. Padre, ayúdanos a recordar este día siempre, Señor, que tú naciste para librarnos de nuestro pecado. Gracias, mi Dios, porque eres bueno, maravilloso para con nosotros. Tus misericordias son nuevas cada mañana y tus misericordias son para siempre para tus hijos. Un día cantaremos y adoraremos con todos estos ángeles, Señor. Esperamos ese gran día de tu segundo adviento, Padre. Ven pronto, Señor Jesús. Amén, amén. Feliz Navidad, amados hermanos, y gocémonos por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, salvarnos de nuestros pecados. Dios les bendiga, hermanos.